La historia de las 7 plagas de Egipto se inicia con un acto que dejó atónito a todo un imperio, la conversión del río Nilo en sangre. Esta plaga no fue solo un fenómeno natural impresionante, sino una manifestación directa del poder de Dios contra la arrogancia de Faraón y la estructura religiosa, económica y social de Egipto. En el libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 7, se relata cómo Dios, por medio de Moisés y Aarón, comenzó a ejecutar juicio sobre la nación egipcia, la cual tenía esclavizado al pueblo de Israel por generaciones. Este primer azote tiene una profundidad espiritual, simbólica y práctica que merece ser analizada con detalle para comprender la magnitud de lo que representó tanto para los egipcios como para los hebreos. La orden fue clara. Dios le dijo a Moisés: «Preséntate ante el faraón por la mañana, cuando vaya al río, y llévale este mensaje: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto». Éxodo 7:16. La negativa constante del faraón provocó que Dios actuara directamente para quebrar su terquedad. Moisés debía extender su vara sobre las aguas de Egipto, y no solo el río Nilo, sino todos los depósitos, estanques y fuentes de agua se convertirían en sangre. Este acto fue de una escala nacional, y su impacto fue demoledor. Para comprender la gravedad de esta plaga, debemos entender la centralidad del Nilo en la vida egipcia. El Nilo era la fuente principal de agua dulce, irrigación para los cultivos, medio de transporte y la base sobre la cual giraba la economía del país. Además, el Nilo no era solo un río, era considerado una deidad. El dios Hapi, personificación del río Nilo, era adorado por su capacidad de fertilizar la tierra. Convertir el agua en sangre no solo provocaba un caos ecológico, sino que era un golpe directo al sistema de creencias religiosas egipcias. Dios estaba demostrando que él tenía control absoluto sobre lo que los egipcios consideraban divino. El texto bíblico indica que cuando Aarón extendió la vara sobre las aguas, todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron, y el río apestaba, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por todo el país de Egipto, Éxodo 7, 20-21. El desastre fue completo. Las consecuencias fueron múltiples: la contaminación del agua generó un problema sanitario inmediato, la muerte de los peces acabó con una fuente de alimento esencial. El olor era insoportable y las actividades cotidianas como el lavado de ropa, el riego y la cocción de alimentos quedaron suspendidas. El pueblo, desesperado, comenzó a cavar pozos en busca de agua limpia, sin encontrarla fácilmente. Este castigo duró 7 días completos. Durante ese tiempo, Egipto se sumió en el caos. Lo que había sido símbolo de vida se transformó en símbolo de muerte. El color rojo de la sangre era un recordatorio constante de que la desobediencia al Dios verdadero conlleva consecuencias severas. Dios no solo estaba pidiendo la liberación de su pueblo, estaba desmantelando poco a poco el orgullo egipcio, demostrando que sus dioses eran impotentes frente al Señor de los cielos y la tierra. Interesantemente, los hechiceros de Egipto intentaron replicar el milagro y aparentemente lograron transformar más agua en sangre con sus artes mágicas. Sin embargo, esto solo agravó el problema. No podían revertir la plaga, solo podían imitarla, lo que demuestra que su poder era limitado y de ninguna manera una solución. El faraón, en vez de humillarse, endureció su corazón aún más. A pesar del clamor del pueblo, se negó a ceder. Esta reacción es una lección poderosa sobre cómo el orgullo puede nublar la razón y endurecer el corazón ante la verdad más evidente. La simbología de la sangre no puede ser ignorada. En la Biblia, la sangre es símbolo de vida, pero también de juicio. En este contexto, la sangre del río señala la muerte espiritual y física, resultado del pecado y de la injusticia. Egipto, como imperio opresor, había derramado la sangre de miles de hebreos durante su esclavitud. Ahora el juicio de Dios se manifestaba en forma de sangre visible en cada rincón. Es un recordatorio solemne de que Dios es justo y que no ignora la opresión ni la maldad por siempre.
Además, esta plaga señala el inicio de un patrón divino. Cada plaga irá escalando en intensidad y en su confrontación contra los ídolos egipcios. Dios no solo busca liberar a su pueblo, sino enseñar tanto a los egipcios como a los israelitas que Él es el único Dios verdadero. El pueblo hebreo, luego de siglos viviendo en Egipto, también necesitaba ser reafirmado en su fe. Las plagas, por tanto, no eran solo castigos, sino también señales, lecciones espirituales profundas sobre la soberanía divina. Desde una perspectiva moderna, algunos han intentado explicar la transformación del agua en sangre como un fenómeno natural, como una proliferación de algas rojas o un crecimiento bacteriano anormal. Aunque ciertas teorías científicas pueden intentar dar cuenta del color rojizo o la mortandad de peces, ninguna puede explicar por completo la precisión, el momento, la duración y el significado espiritual de la plaga. En el contexto bíblico, no se trata de una simple coincidencia natural, sino de una acción sobrenatural con propósito divino. En resumen, la primera plaga de Egipto, la conversión del agua en sangre, fue un golpe devastador a la economía, la religión y la vida cotidiana egipcia. Fue el inicio de un proceso en el que Dios revelaría progresivamente su poder, su justicia y su fidelidad. Fue un llamado al arrepentimiento, a la reflexión y a la liberación. El faraón, al negarse a escuchar, no solo trajo sufrimiento a su pueblo, sino que activó un proceso que culminaría en la caída de su nación y en la gloriosa salida del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Esta plaga nos recuerda que nada escapa al control de Dios y que toda nación que oprime a otros, tarde o temprano, enfrentará las consecuencias de sus actos. El juicio de Dios puede comenzar con una señal tan impactante como un río convertido en sangre, pero también puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. La primera plaga de Egipto, la transformación del río Nilo en sangre, representa no solo un evento extraordinario desde un punto de vista histórico y religioso, sino también un símbolo profundo que revela la confrontación directa entre el poder divino y la arrogancia humana. Es la primera manifestación visible del juicio de Dios sobre una nación que se había erigido en símbolo de opresión, idolatría y resistencia al mandato divino. El relato bíblico que encontramos en Éxodo 7 nos invita a reflexionar sobre la magnitud de este acontecimiento en varios niveles, teológico, social, económico y espiritual. La escena se abre con Moisés y Aarón enfrentándose al faraón, la máxima autoridad de Egipto, con un mensaje claro y solemne: deja ir a mi pueblo para que me adore. Esta petición sencilla en su forma, pero de consecuencias enormes, revela la tensión entre un Dios que busca la libertad y la justicia, y un poder humano obstinado en mantener la esclavitud y el control. La negativa del faraón no solo es un acto político, sino un rechazo directo a la soberanía de Dios. Esa terquedad es el punto de partida que desencadena la primera plaga. Cuando Aarón extiende su vara sobre las aguas del Nilo y éstas se convierten en sangre, lo que sucede es un golpe profundo a la estructura misma del mundo egipcio. El Nilo era la fuente de vida para todo Egipto, su ciclo anual dictaba la fertilidad de la tierra, el abastecimiento de agua y la supervivencia de la población. La idea de que el río, tan vital, se convierta en sangre es un signo inequívoco de juicio y desastre. Además, el Nilo no era simplemente un recurso natural, era un dios en sí mismo para los egipcios. La figura de Api, la deidad que representaba el río, era central en la religión egipcia, símbolo de abundancia y prosperidad. Al convertir el agua en sangre, Dios estaba demostrando que la divinidad que Egipto veneraba no tenía ningún poder frente al verdadero Dios. El impacto inmediato fue catastrófico. No solo el agua se volvió inutilizable para beber o para la vida diaria, sino que la muerte de los peces y la putrefacción de las aguas generaron un ambiente de descomposición y contaminación. Este evento afectó la salud pública, la alimentación y la economía. El pueblo egipcio, acostumbrado a depender de esas aguas, se encontró en una crisis sin precedentes. La desesperación llevó a buscar fuentes alternativas de agua, cavando pozos, pero sin éxito. La escasez y el deterioro del entorno generaron un colapso paulatino de la vida cotidiana.
El símbolo de la vida se transformó en un signo de muerte, un recordatorio visible y constante de que había llegado el tiempo del juicio divino. El relato bíblico señala que esta plaga duró 7 días completos, un periodo que tiene un significado espiritual profundo. El número 7 en la Biblia representa plenitud y perfección, y en este caso, refleja la duración necesaria para que Egipto comprenda la gravedad de su obstinación. Durante esos días, la nación entera vivió sumida en el caos y la desesperanza, mientras el agua, vital para toda actividad humana, se convertía en un elemento de muerte. Este tiempo de juicio no fue arbitrario, fue un periodo de advertencia y de oportunidad para el arrepentimiento que, lamentablemente, el faraón y su pueblo rechazaron. Un detalle significativo es la reacción de los hechiceros egipcios. Estos hombres, expertos en las artes mágicas que Egipto valoraba, lograron replicar el milagro de convertir agua en sangre, o al menos hicieron que pareciera así. Esta capacidad limitada para imitar la plaga no solo muestra que existía un poder oculto en Egipto, sino también que este poder era insuficiente para revertir la calamidad o para proteger al pueblo del juicio. En esencia, la magia egipcia no era más que una imitación pobre de un poder verdadero y soberano que solo pertenecía a Dios. La incapacidad para detener o sanar la plaga demuestra la impotencia de los dioses y hechiceros egipcios frente a la voluntad divina. La persistencia del faraón en su negativa a liberar al pueblo de Israel a pesar del sufrimiento que la plaga ocasionaba, refleja un corazón endurecido, una resistencia que va más allá de la simple obstinación política. Este endurecimiento del corazón es un tema recurrente en el relato de las plagas y simboliza la resistencia humana al cambio cuando se está atrapado en el orgullo y la soberbia. La historia nos muestra que la arrogancia y la ceguera espiritual pueden llevar a un pueblo a rechazar la salvación aun cuando ésta se manifiesta claramente frente a ellos. Desde una perspectiva teológica, esta primera plaga contiene un mensaje esencial sobre la justicia de Dios y su rechazo a la opresión. Egipto, como potencia imperial, había sometido a los israelitas a siglos de esclavitud y maltrato. La sangre que ahora manaba del río es un símbolo del juicio que recae sobre un pueblo que derrama sangre inocente y oprime a los demás. La sangre en la Biblia es a la vez símbolo de vida y de juicio, y en este contexto representa la justicia implacable de Dios contra la injusticia. La conversión del agua en sangre es una manifestación visible de que la opresión y el pecado no quedan impunes. Además, la plaga señala un proceso más amplio que se desplegará a lo largo de toda la serie de castigos divinos, un derrumbe sistemático de las creencias y estructuras egipcias, y una reafirmación progresiva de la soberanía de Dios. Cada plaga confronta directamente a uno de los dioses o valores sagrados de Egipto, y la primera plaga ataca la fuente misma de la vida, el Nilo. Este proceso no es solo una demostración de poder, sino una enseñanza para los israelitas y para las generaciones futuras. La esclavitud que el pueblo hebreo había sufrido era un reflejo de la corrupción de Egipto, y las plagas fueron el medio elegido por Dios para liberar a su pueblo y mostrar su poder único. Los intentos modernos de explicar esta plaga desde un punto de vista científico no logran capturar el significado espiritual y la precisión de los eventos narrados. Algunas hipótesis sugieren que podría haberse tratado de una proliferación algal tóxica que tiñe el agua de rojo y provoca la muerte de los peces. Sin embargo, ninguna explicación natural puede dar cuenta del momento exacto, la duración precisa y el impacto social y espiritual que el relato bíblico describe. La plaga fue una intervención sobrenatural que marcó el inicio de un juicio divino con un propósito moral y redentor. La ciencia puede ayudar a entender algunos aspectos, pero no sustituye la dimensión teológica y simbólica que la plaga tiene. Es importante destacar que esta plaga también es un llamado para nosotros hoy. Nos recuerda que la justicia de Dios es real y que su poder es absoluto. La historia del Nilo convertido en sangre es una advertencia sobre las consecuencias de la opresión, la injusticia y la arrogancia. Dios no permanece indiferente ante el sufrimiento de su pueblo ni ante la maldad de las naciones. La primera plaga nos invita a reflexionar sobre la soberanía divina y sobre cómo el juicio de Dios puede manifestarse en formas que desafían nuestra comprensión humana, pero que buscan restaurar el orden.
la justicia y la libertad. Por otro lado, la plaga revela el contraste entre la impotencia humana y la omnipotencia divina. Los egipcios tenían en su cultura y religión un sistema de creencias y prácticas mágicas que pretendían controlar las fuerzas naturales, pero que en última instancia quedaron expuestas como insuficientes. La vara de Aarón, instrumento simple en manos de Dios, tiene un poder superior a cualquier hechicería. Esto subraya que la verdadera autoridad y poder pertenecen solo al Creador y que los intentos humanos de imitar o desafiar esa autoridad están destinados al fracaso. El endurecimiento del corazón de Faraón también nos habla de una verdad profunda sobre la naturaleza humana. El rechazo de la verdad y la resistencia al cambio pueden convertir a las personas y a los pueblos en instrumentos de su propia destrucción. La obstinación del gobernante egipcio no solo trajo sufrimiento a su nación, sino que selló el destino de un imperio que se levantó contra el propósito de Dios. Este episodio nos recuerda que la verdadera libertad y prosperidad solo se encuentran cuando se reconoce y se somete uno a la voluntad divina. Finalmente, la primera plaga prepara el terreno para las siguientes, marcando el inicio de un proceso progresivo que culminará con la liberación del pueblo de Israel. No se trata simplemente de castigos aislados, sino de una revelación continua de quién es el verdadero Dios y de un llamado a la humanidad a abandonar la opresión, la idolatría y la injusticia. La sangre en el Nilo es la primera señal, fuerte y clara, de que Dios está interviniendo en la historia para cumplir su promesa de libertad y redención. En conclusión, la primera plaga de Egipto no solo cambió la historia de una nación, sino que sigue resonando en el tiempo como una advertencia y una llamada a la reflexión espiritual. Nos invita a mirar con humildad ante el poder de Dios, a reconocer la justicia que exige el respeto a la dignidad humana y la liberación de los oprimidos, y a entender que, aunque la resistencia al cambio puede ser fuerte, el poder divino es mucho más fuerte. El río Nilo convertido en sangre es un recordatorio eterno de que ninguna fuerza humana puede desafiar impunemente la voluntad de Dios, y que en su soberanía, Él abre caminos hacia la libertad y la justicia para su pueblo.